Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nuea no pudo evitar reírse y miró a los dos chicos que constantemente se burlaban el uno del otro, antes de darse la vuelta para ver a la pareja de esposos. ¿Y esta pareja cuándo tendrás un hermano menor para mi sobrino? En inicio teníamos la intención de retrasarlo unos 3 años para tener más tiempo con el pequeño, dijo Pitón con una cara sonriente, antes de agregar, pero probablemente no será así. ¿Están esperando un bebé, Pitón? Reray se dio la vuelta y sonrió dulcemente, haciendo que la sonrisa del esposo desaparezca, pero aún así dijo, sí, tendremos otro. Reray parecía tan avergonzada, pero fue Pirrín quien se apresuró a cambiar de tema. ¿Y qué me dices de ti? Oh, déjame preguntarte algo primero, Rin. ¿Tú seguirás siendo una solterona?, dijo Nuea. Las solteronas también pueden estar rodeadas de diamantes. Pirrin tenía un buen sentido del humor. No parecía importarle permanecer solterona, así que lo tomó como una broma antes de que Nuea respondiera. Bueno, no es como si yo fuera como Ryu, mi apariencia se marchitará. No puedo encontrar un hombre para poder embarazarme, pero bueno, la vida de soltero no es tan mal. En realidad, en el pasado era tan encantadora como tú, ya sean hombres o mujeres, pero al final decidí quedarme soltera. Ya te dije, si no estuviera con Pirryu, coquetearía contigo, dijo Zoom, provocando que el chico celoso a su lado se diera la vuelta para mirarlo. Pero lo siento, ahora mi corazón solo tiene a Ryu. No tengo pena de decir que he perdido la cabeza por él, porque ya no puedo mirar a nadie más. Entonces, ¿qué es lo que te gusta de Ryu? Sun sonrió y contestó. Es hermoso, fresco y sexy. Nuea no se imaginó que esa sería su respuesta, cuando ve cómo Sun tiene los ojos entrecerrados mientras le dan un golpe en la cabeza. En ese momento Ryu estaba rojo, de ira. Le levantó el dedo medio y se dio la vuelta para regresar a su habitación. Ya perdí el apetito, dijo Ryu. Ryu, estoy diciendo la verdad, anoche fue increíble. Tonto, dijo Ryu, pero Sun continuó sonriendo mientras respondía. Me refiero al juego de anoche, ¿en qué estás pensando? Vamos, déjame ir contigo a la habitación. Diciendo eso, caminó con calma y llamó a la habitación. Sintió muchos celos en el fondo de su corazón. ¿Podría encontrar a alguien así? ¿Cuánto tiempo me llevará a sacar ese hombre de mi mente? Apenas sabía pisar el aeropuerto de Chiang Mai, Cylon salió a la puerta de llegada para pasajeros nacionales, con la intención de alquilar un auto e ir a la dirección que le había dado la colega de Nuea, a donde había llamado el día anterior. ¿Quién es? ¿Eres amigo de Nuea? ¿Cómo sabes que regresó a casa? La persona que había preguntado sin rodeos era la madre de Nuea, así que Cylon decidió responder de manera honesta. No, no soy amigo de Nuea, soy su cliente. Era cierto que Nuea no lo veía como un amigo y solo estaba en esa posición, pero parecía que la otra parte comenzaba a darse cuenta de que ningún cliente llamaría así a casa. ¿Eres tú el que hizo llorar a Nuea? Una vez más se dio cuenta de que la persona que amaba había derramado lágrimas por su culpa, así que no pudo hacer más que aceptarlo. Sí, dijo Cylon. Te lo suplico, deja de jugar con Nuea. Él ya ha sufrido bastante. Ya tienes a alguien más, ¿no? No hagas que me sienta avergonzada. Cylon se detuvo por un momento y luego dijo con impaciencia. Déjame explicarle las cosas a Nuea. Él está malinterpretando todo. Déjame hablar con él. No sé si está dispuesto a hablar contigo, dijo la mujer. No importa si en este momento no quiere hablar, pero déjame verlo. Mañana llegaré a Chiang Mai, mañana temprano, dijo Long. Por otra parte se quedó en silencio antes de preguntar, ¿cómo te llamas? Cylon, mi nombre es Cylon. Cylon no sabía si la otra parte lo dejaría reunirse fácilmente o no, pero asumió que ya lo había solicitado y ahora debería encontrar un auto
para ir a la dirección que obtuvo. Pero, ¿dónde estás, Kun Sailong? Escuchó a alguien decir su nombre. El hombre pensó que era poco probable que en ese momento alguien más se llamara igual que él, así que trató de mirar a su alrededor y encontró a un joven que parecía ser un universitario, que sostenía un gran cartel que él movía de un lado para otro. Ya sabía que probablemente era alguien relacionado con UEA. Su corazón se sentía desconfiado. ¿Acaso había ido para enviarlo de vuelta? Pero si venía de parte de la madre, entonces... Hola, soy Sailong. El joven caminó hacia él y se presentó mientras hacía contacto visual y sonreía ampliamente. Me enviaron a recogerte. Viniste a buscar a Pinue, ¿cierto? Sailong asintió, mirando al apuesto joven frente a él. Sailong, sabes que necesitarás vías extras para lidiar con esta familia, ¿verdad? Sailong levantó una ceja confundido antes que el joven se presentara. Mi nombre es Sun. Es difícil de explicar. Soy un trabajador de la granja de Kun Rarin. ¿Seré quien te lleva a la granja? Rarin, cuanto más escuchaba, más confundido se sentía. Pensó que Nuea estaría en la ciudad. Eso hizo que Sun sonriera simpatizado con Sailong. Digamos que cuando llegues allí lo sabrás. Pero tengo que advertirte que los mayores me enviaron aquí porque soy el peor conductor cuesta arriba. Lo mejor es que prepares una bolsa de plástico. Pirrin me dijo que te llevara por el camino más empinado, dijo Sun con voz comprensiva, extendiendo la mano para ayudarlo a llevar su bolso. Pero en ese momento Sailong sacudió la cabeza y preguntó, ¿qué pasa si no voy contigo? Entonces no podrás ver a Pinue. Pirrin me dijo que te lo dijera. Ella es prima de Pinue. Por si tienes dudas, el chico era inteligente. Definitivamente no era un trabajador común, porque con solo mirar a la cara respondió sin dudarlo, y eso hizo que Sailong decidiera sentir de mala gana. Luego la escalada más emocionante y mortal se prolongó durante varias horas más. ¿Y Nuea, has visto a Sun? Nuea había estado en el balcón de aquella casa leyendo un libro durante un buen rato, cuando el más joven de la casa se acercó a él con una expresión molesta, mientras llevaba en su mano una gran lonchera, que probablemente tenía mucha comida, buscando a su novio. Eso hizo que Nuea sonriera en secreto. Hola, chica Ryu. De no ser porque eres mi mayor, ya te habría golpeado. Te preocupas mucho por él. No, me da pereza recoger su cuerpo si se resbala y cae en la colina, eso es todo, dijo Ryu. Pero la expresión de su rostro parecía de preocupación. Era lógico, porque ya en ese momento eran las 2 de la tarde. No lo he visto, dijo Nuea. En ese momento Rerai intervino y preguntó, ¿aún no regresa Sun? Le pedí que recogiera a alguien que viene de la ciudad. Cuando dijo eso, Ryu parecía más tranquilo y colocó la comida en la mesa. Luego preguntó algo que a Nuea también le gustaría saber. ¿A quién fue a recoger? ¿A mamá? No, Nuea no supo por qué Rerai lo miró y sonrió. Fue a recoger a alguien en el aeropuerto. ¿Alguien viene a la finca? Seguía adivinando el menor. Pero Nuea tenía un extraño presentimiento que se volvió más claro cuando la mujer dijo, es alguien que quiere ver a Nuea. No me digas que... De repente el sonido de la bocina de la camioneta se escuchaba, anunciando la llegada de alguien. Nuea se puso de pie rápidamente, acercándose a la fuente del sonido, con una expresión seria en su rostro. No, no es la persona que piensas, Nuea. Pero su deseo no se hizo realidad, porque la persona que se bajó de la camioneta con el rostro pálido y las cejas fruncidas era el hombre que vivía en sus sueños cada noche. ¿Cómo pudiste venir hasta aquí? Lo recogí yo mismo. En lugar de que el recién llegado respondiera, lo hizo el conductor, con una amplia sonrisa, mientras sostenía las llaves del auto, orgulloso de sus habilidades de conducción. Mientras tanto, Sailong intentaba permanecer recto, inhalando y exhalando, antes de mirar a los ojos a Nuea con voz seria. Quería verte. Pero yo no quiero verte, Nuea dijo gritando, antes de girarse para ver a Rerai. ¿Tú planeaste esto?
Tu mamá me lo pidió, no quería que este hombre viniera solo a buscarte. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, no se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.